compartirles en este momento acerca de cómo Dios, hermanos, tiene un corazón misionero. El tema que quiero compartirles brevemente, vamos a basarlo en algunos versículos de la palabra del Señor. Allá en Génesis capítulo 12 y versículos, voy a leer, capítulo 12 de Génesis, versículos del 1 al versículo 5, dice la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años. Cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hermanos, Dios tiene un corazón misionero. Dios tiene un corazón misionero. Hace 43 años el Evangelio llegó aquí a Chicabasco. Hace 43 años el Señor permitió que pudiéramos llegar y compartirles del Señor. Y bueno, creo que en el pasado les compartía yo algo referente a cómo Dios nos unió a mi esposa y a mí por el deseo de poder servir al Señor en las misiones. Y quiero decirles que Dios en su gracia y en su misericordia ha podido usar estos cuerpos frágiles, débiles, pero el Señor en su gracia ha querido usarlos todavía para el Señor. Y el Señor los va a seguir usando, entre tanto el Señor nos permita movernos, entre tanto el Señor nos dé vida y podamos seguir sirviéndole al Señor en su obra. Yo tengo 70 años, mi esposa tiene 67 y todavía nos sentimos fuertes. Si Abraham salió a los 75 años, ¿verdad? Y estuvo viajando allá en aquellos caminos, nosotros, ¿por qué no hacerlo, hermanos? ¿Por qué no hacerlo? Hermanos, miren, Dios le dio a Abraham la responsabilidad de bendecir a otras naciones, dice el versículo 2 de Génesis 12. Les proveyó como nación israelita los medios necesarios, hermanos. Dios le proveyó a Abraham los medios necesarios. Y vamos a ver, hay un pequeño mapa adelante, por favor, hermana. Dios le proveyó, miren, Dios escogió a Abraham de Ur de los Caldeos para que viajara y llegara hasta Canaán, lo que hoy en día es Israel. Y bueno, ahí en Israel o Canaán, ahí, ¿por qué Dios escogió aquella zona? ¿Por qué no los envió hacia el norte? ¿Por qué no los envió hacia otra parte de Arabia Saudita? Los envió a Israel porque ahí precisamente Dios les guió, porque es un cruce. La unión entre Asia, en este caso, y Europa y África. Los caminos comerciales, las rutas comerciales pasaban por ahí, por Israel, hermanos. Y Dios proveyó lo necesario. Bien, adelante, por favor. Miren, pero ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Israel? Dios les proveyó lo necesario. Dios le dio de su guía, de su dirección a Abraham para que realmente poder experimentar la presencia del Señor y que él pudiera ser de bendición a las naciones. Para que a través de su simiente pudiera venir, ¿verdad? Y poder ser de bendición a las naciones. Y Dios, en cada libro de la Biblia, hermanos amados, Dios tiene un plan de salvación. Dios revela su plan de salvación.
Miren qué fue lo que hizo Israel realmente. Dios quería eso, que Israel fuera un medio para que pudieran compartir al Dios verdadero. En primer libro de los Reyes, en el capítulo 14, versículos 23 y 24, primer libro de Reyes, capítulo 14, y versículos, dice la palabra del Señor, en el capítulo 14, versículos 23 y 24, vean ustedes lo que Dios dice. Porque ellos también se edificarían lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra. E hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. El pueblo de Israel fracasó. El pueblo de Israel realmente no cumplió con lo que Dios quería, que ellos pudieran dar a conocer a las naciones al Dios verdadero. Aquellos lugares, aquellos pueblos donde había mucho paganismo, adoraban a los ídolos, adoraban a otros dioses. Y bueno, encontramos que Israel muchas veces se desvió del plan perfecto, que era el que adoraran al único Dios verdadero, hermanos. Y falló Israel, hermanos. Adelante, por favor. Bien, miren, además de eso, el propósito misionero de Israel actuaba a través de dos fuerzas, hermanos. Una era la fuerza centrípeta, es decir, hacia adentro. Dice un poco antes del primer libro de Reyes, en el capítulo 8 y versículo 41 al 43, dice de esta manera, hermanos amados, dice así, dice, asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo, Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Dios en su plan perfecto permitió que se construyera el templo. Un templo, un lugar como centro de adoración. Y bueno, Dios permitió que se construyera y pudiera estar el primer templo, el templo de Salomón. Años después, ¿verdad? Pues ese templo fue visitado y muchas personas visitaron y vinieron. Era el plan que Dios quería que hubiera. En su versículo 59 y 60 dice de esta manera, dice capítulo 8, versículo 59, y todas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Dios quería usar Israel para que vinieran muchos pueblos circunvecinos para que pudieran conocer al Dios verdadero, hermanos. Aquellos que vivían en oscuridad espiritual, aquellos que vivían adorando a aquellos dioses como en este caso la diosa Acera y como otros dioses como Baal. Y hermanos, Dios era el plan, lo que Él quería. Adelante, por favor. Pero también la segunda fuerza era la fuerza centrífuga, es decir, hacia afuera. Quería Dios que pues el pueblo de Israel pudiera salir y poder dar a conocer al Dios verdadero.
Allá en el libro de Isaías, el profeta Isaías, hermanos, en el capítulo 49 y versículo 6, dice lo siguiente. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dice el capítulo 56, hermanos, 56 y versículos 6 y 7, dice lo siguiente: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo, y abrace mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Los holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, hermanos, para todos los pueblos. Es decir, tenía que ser una fuerza expansiva. Israel tenía que ir y llevar el evangelio. Israel, no el evangelio, el Dios verdadero, proclamarle aquel Dios verdadero, ¿verdad? En el cual Dios le había sacado a Abraham, ¿verdad? Y después le había guiado, y debían de proclamar el mensaje de Dios fuera de sus fronteras. Es lo que Dios quería, que salieran fuera. Bien, adelante por favor. Viendo por eso, más adelante, encontramos que Dios proveyó a los profetas menores. Dentro de estos libros de los profetas menores, ¿verdad? Hubo muchos mensajes a las naciones que debían de ser comunicados. Las naciones circunvecinas tenían que comunicar el mensaje de que tenían que volverse a Dios y que conocer a aquel Dios verdadero que les podía dar una nueva vida, que podía transformar sus vidas. Adelante, por favor. Miren, en este caso Abdías habló a Edom, un pueblo violento. El profeta Amós a 6 pueblos vecinos como Gaza, Filistea, Damasco, Tiro, Fenicia, Edom, Amón y Moab, pueblos los cuales estaban alrededor de Israel. Adelante, por favor. Sí, después de 150 años, pues en este caso Dios envió a Nahum un mensaje de juicio contra ellos, contra Nínive, y la primera vez había sido Jonás quien había llevado el mensaje a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, un imperio pagano. Y Dios envió a Jonás primero y después envió a Nahum, otro profeta menor, ¿sí? Porque en el tiempo de Jonás, pues en este caso sí, ellos escucharon el mensaje de Dios, se arrepintieron y ya sabemos lo que dice, ¿verdad? En el libro de Jonás. Pero 150 años después se envió juicio a través del profeta Nahum, ¿verdad? Bien, adelante. Miren, misioneros enviados contra su voluntad. Por ejemplo, Daniel fue llevado cautivo en Babilonia, ¿sí? Esther estuvo en Persia, y la sierva de Naamán allá en Siria, entre otros, hermanos. Hubo algunos otros misioneros que hablaron del Dios verdadero, ese Dios verdadero, el cual podía transformar sus vidas y darles una nueva vida y una nueva esperanza. Pero ellos, pues en este caso, ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Allá en Babilonia con Nabucodonosor y otros de los reyes, los cuales escucharon, en este caso, a Daniel. Y después allá Esther en este caso en Persia, como estuvo ahí siendo una mujer la cual podía ser usada por el Señor. Y una jovencita, la sierva de Naamán, ahí en Siria, entre otros. ¿Sí? Bien, misioneros enviados contra su voluntad. Adelante, por favor. Bien,
Jonás, un misionero contra su voluntad, hermanos. Muchas veces nosotros quizás podemos entender, hemos escuchado acerca de la historia de Jonás. Y Jonás en su vida, en el libro, ¿verdad?, menciona 3 características. Adelante, por favor, denle un clic. La primera, ciertamente una falta de obediencia. Sabemos lo que dice Jonás capítulo 1, versículos 2 y 3. Como Jonás, en lugar de obedecer la voz de Dios desobedeció al Señor. Yo no sé, joven o señorita, hace rato, ¿verdad?, se oraba, ¿verdad?, por, en este caso, Carlos, un sobrino del hermano Abel. Yo no le conozco o no le conocía. Sí he conocido a los hijos en este caso, de otro de sus cuñados, ¿verdad?, de Ezequiel, ¿verdad? Y fui a visitarle en otra ocasión, en algún momento, a 2 de ellos, y hablé con uno de ellos y me dijo, está bonito, está bien. Lo vi a un joven, ¿verdad?, altote y tatuado. Yo dije, ay, le dije, ¿y qué pasó con aquello lo cual tú conociste y escuchaste? Pues sí, estuvo bien. Pero hermanos, tristemente, el vicio, el pecado está envolviendo hoy en día a muchas personas. Pero bueno, Jonás desobedeció la primera ocasión. En lugar de irse a Nínive, fue a Tarsis, ¿verdad? Sabemos de antemano. Y sabemos cómo la historia de Jonás. Pero ¿qué otra cosa hizo Jonás? La segunda, por favor. Bueno, en este caso tuvo falta de amor a su prójimo. En el capítulo 4 del libro de Jonás, en su versículo 1, habla acerca de cómo en su segunda ocasión, después de que aquella experiencia que tuvo en aquel gran pez y cómo fue arrojado, tuvo una segunda oportunidad, hermanos. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Yo no sé, hermano, hermana, a lo mejor tú has recibido el llamado del Señor a las misiones, a poder salir a compartir el Señor a otros lugares. Pero hermanos, pues Dios nos da una segunda oportunidad y el Señor nos restaura y Él puede darnos esa oportunidad. Y Jonás, pues en este caso no tenía mucho amor, ¿verdad? Pero bueno, obedeció y fue en este caso y tuvo a predicar el arrepentimiento, ¿verdad?, los ninivitas, y ya sabemos lo que dice la palabra del Señor. Se arrepintieron y Dios detuvo el castigo, ¿sí? Pero su amor de Jonás era un amor que, bueno, le llevó y Dios en su gracia le puede usar. Adelante, por favor. La tercera característica es que realmente tenía una falta de compromiso misionero. Realmente Jonás no iba por su propia voluntad, no tenía un compromiso misionero. Porque vean ustedes cómo en el versículo 3 y 4 del capítulo 4 habla acerca de cómo como que en un sentido le reclama a Dios. Y le decía, ya sabía que tú los ibas a perdonar porque tú eres un Dios misericordioso. Y el tema de Jonás al final termina diciendo, si tú no tienes, ¿verdad?, y le pasa por esa experiencia de ponerle una calabacera, ¿verdad?, y ponerle en este caso una sombra a Jonás, y después cuando ya pues Dios envía un gusano y se come aquella calabacera y viene el sol muy fuerte y Jonás quería morirse. Y le dice Dios a Jonás, como tú que no sembras esa calabacera y te molestas, estás enojado, y no tendré yo misericordia de un pueblo tan numeroso como era Nínive. Y bueno, hermanos, la misericordia de Dios es una misericordia extensa, hermanos. Dios quiere que podamos seguir compartiendo del Señor. Aquellas personas que van de camino al infierno, hermanos, tenemos que seguir sintiendo compasión con ellos. Hermanos jóvenes y señoritas, Dios quiere usar sus vidas. Hay muchos que hoy en día necesitan de Cristo, necesitan escuchar del Evangelio en muchos lugares de nuestro mundo. Adelante, por favor.
Bueno, aquí encontramos en la gran comisión que muchas veces hemos escuchado, hay 4 todos, hermanos. Dijo el Señor allá en San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Toda potestad. Hermano, nuestro Señor Jesucristo tiene toda potestad para poder transformar corazones, para poder transformar vidas, hermanos. ¿Sí? El Señor tiene la potestad de poder cambiar las personas que andan viviendo en el vicio y en el pecado. Así como el Señor ha tenido misericordia de nosotros, el Señor, hermanos, quiere seguir teniendo misericordia de la gente, pero solamente necesita ir a escuchar, tiene que escuchar del Señor. ¿Sí? Bien, toda potestad. ¿Y dónde debemos de tener esa oportunidad? Dijo el Señor: por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A Chicabasco, nada más, ¿verdad? A Chicabasco, no, hermanos, a todas las naciones, ¿verdad? Pantataene en el griego significa eso, todas las naciones. Pero tenemos, hermanos, que empezar por nuestra familia, por nuestra Jerusalén. Dice allá no dice eso, que tenemos que ser testigos en Jerusalén. En Hechos 1:8 dice: en Jerusalén me seréis testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Dios está interesado en todas las naciones, pero también en nuestra Jerusalén. Tenemos que ser luz en este caso en nuestro hogar, ser luz en nuestra familia. Tenemos que ser luz y después de eso ir avanzando, ¿verdad? Saliendo. Me da gusto el poder, cuando yo escucho noticias acerca de Mara, ¿verdad? Cómo está, pues en este caso, juntamente con su esposo, están sirviendo al Señor en Camboya. Y otros hermanos, ¿verdad? Que han salido a compartir el Señor. Hermanos, todas las naciones. Hermanos, decía un hermano que iglesia que no evangeliza se fosiliza. Nuestro hermano Alfonso compartía algo referente a otro concepto que otro hermano nos compartió en los meses pasados, ¿no? Hermanos, cuando yo leí eso, decía: caray, ¿cómo es eso? Sí, hermanos, ustedes tienen mucho potencial, tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Yo me recuerdo que la hermana Susi, por aquí está el hermano José, por allá, Josué. ¿Sí está por allá el hermano Josué? ¿Sí está o no está? No está. Sí está, ¿eh? Sí está. Pero cuando nuestra hermana Susi, ¿verdad?, se fue allá a la montaña y nos decía: hermano, estoy orando al Señor porque el Señor me permita tener un esposo. Y conoció al hermano Josué, y el hermano Josué le echó el ojo a la hermana Susi, ¿verdad? ¿O no, hermano? ¿Sí, verdad? Y la hermana Susi se trajo para acá, ¿verdad? Y bueno, cuando se casó, dije: ay, qué bueno, qué bendición, hermano. Sí. Y así pasó en este caso con Mara. Yo no sé, ¿verdad?, dónde conoció a su esposo ni cómo fue, pero lo que sí es cierto es que sintieron ese deseo de servir al Señor. Así que todavía es tiempo de poder retomar, hermanos. Hay una segunda oportunidad de poder servir al Señor. Sé que uno de los hermanos quiere ir a trabajar en la obra misionera y seguir. Si es el llamado del Señor, el Señor bendice y provee. Hay viajes que se llaman viajes de corto plazo, hermanos. Y en esos viajes de corto plazo, bueno, pueden ir 2, 3 meses y poder tener una experiencia misionera y poder escuchar, ¿verdad?, de las necesidades que hay en otros lugares del mundo, hermanos. ¿Sí? Hermanos, Dios quiere que podamos alcanzar todas las naciones. John Piper, a mí me gusta mucho leer sobre John Piper,
John Piper, él decía en alguna reunión allá en Lausana, Suiza, estuvo en una reunión de varios misioneros de todo el mundo, y todos los misioneros decían en aquel momento, estamos hablando de 1978, 79, y decía yo, ahí estuvo yo, John Piper, y escuchaba a los misioneros y decía, hermanos, decían algunos, ya se han alcanzado todos los pueblos del mundo, todas las etnias del mundo ya han sido alcanzadas. Y agarró y se levantó John Piper, un gran misionólogo, y dijo, hermanos, todavía hay más de 8,000 pueblos no alcanzados en el mundo. Y es cierto, hermanos, todavía hay mucha necesidad en nuestro mundo. Hay mucha gente que anda viviendo en oscuridad espiritual. Sí. Todavía hay mucha gente que anda viviendo en oscuridad espiritual. Hermanos, Dios quiere que podamos seguir trabajando y poder seguir expandiendo el evangelio, hermanos. Hay 2 misiones, San Juan Solís, y ahora que estamos allá, tenemos 2 años apoyando aquí en Pozo Grande, y dos misiones. Hace años estaba abriéndose una misión allá ¿en dónde? En Michoacán, exactamente, Michoacán. Y bueno, por X situación se dejó. No, Dios puede abrir algunas otras misiones. Dios puede abrir otras misiones, hermanos. Tenemos el potencial, Dios está proveyendo, así como Dios usó la vida de Abraham, así también Dios puede usar sus vidas, hermanos. Sí, hermanos, hay mucho campo. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y decía el hermano Pepe, me acuerdo una de las cosas que me decía, y los obreros y los pocos tan flojos que somos, ¿sí? Y tan incapaces de verte. Lo tenemos que reconocer delante del Señor. Realmente necesitamos trabajar más para Cristo. Necesitamos trabajar más para llevar la luz del Evangelio a la gente que se está perdiendo. Hay tanta oscuridad espiritual. ¿Qué dice la palabra del Señor? Todas las naciones. Por tanto, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Hermanos, todas las cosas. Nosotros no tan solo tenemos que ser convertidos, pero tenemos que discipular. Tenemos que hacer discipulado, hermanos. Tenemos que discipular a otros, ¿sí? Todas las cosas, enseñarles todas las cosas, todas las doctrinas. Y dijo el Señor, termina diciendo la gran comisión, el cuarto todos los días, dijo el Señor. Y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros todos los días, hermanos. Cuando está en el campo misionero, cuando está en algún lugar, ¿verdad?, fuera del país, uno extraña los tacos de aquí, extraña muchas cosas, ¿verdad?, de por acá de México. Cuando uno escucha, me recuerdo que en algún momento cuando estuvimos por allá por Costa Rica, hermanos, sucede que extrañábamos, ¿verdad?, el himno nacional, el poder, las fiestas patrias, y extrañábamos algunas cosas de aquí de México. Sí se extraña, pero saben que el Señor nos da su fortaleza, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos amados, Dios quiere que podamos considerar esto. La gran comisión no es dada solamente para los ancianos de aquí de la iglesia. La gran comisión es dada para cada cristiano, para cada hijo de Dios. Hermanos, ¿por qué no establecemos otras misiones? ¿Por qué no se trabaja en orar al Señor porque Dios envíe obreros a su mies? Quizás usted diga, hermano, es que yo no puedo ir. Bueno, pero sí puede orar.
Hermano, es que yo no puedo porque pues, a veces no tengo tiempo, pero usted sí puede ofrendar y enviar, hermanos. Yo no sé, como iglesia, cómo están ustedes sosteniendo. Si nuestra hermana Mara y su esposo, ¿verdad?, están siendo sostenidos regularmente. Sí, así que bueno, gracias a Dios. Porque miren, muchos misioneros, cuando están en el campo misionero, se tienen que regresar a su país. Algunos, porque están enfermos, otros, por cuestión de que tienen que cubrir varias situaciones económicas. Y bueno, porque a lo mejor no tienen para pagar la renta. Pero hermanos, cuando una iglesia se compromete, tiene que cumplir en sostener completamente las necesidades. Si una iglesia envía a un misionero o a una misionera, hermanos, tienen que cumplir y sostener. Dios quiera, hermanos, que hayamos podido entender que Dios tiene un corazón misionero. Dios tiene un corazón misionero. Y como iglesia, Dios quiere seguir usando esta obra aquí en Chicabasco, hermanos, para llevar su gloria a las naciones. Israel fracasó. Israel no cumplió con el propósito por el cual Dios lo había rescatado. Pero Dios tuvo un plan B, y ese plan B fue el poder establecer la iglesia. La promesa dada a Abraham se cumplió. La promesa, porque pudo ser bendición a todas las familias de la tierra a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino de la descendencia de Abraham. Hermanos, Dios tiene un plan para Chicabasco. Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan para ustedes que han recibido el Evangelio. Años que ustedes ya tienen quizás de conocer del Señor, hermanos. Y ahora es tiempo ya de salir, ¿no? Tiempo de movernos. Es tiempo de poder, de veras, el poder cumplir con aquel propósito que Dios, por lo cual Dios nos ha salvado, hermanos. ¿Por qué no oramos? Y si usted ha recibido en el pasado un llamado para poder salir a compartir del Señor, diga al Señor: Señor, heme aquí, envíame, Señor, envíame a mí, ayúdame a poder cumplir la razón por la cual tú me has puesto aquí en esta tierra, por la cual tú me has salvado. Oh Dios y Padre Celestial, ciertamente tú tienes un corazón misionero. Nuestro Dios, tú siempre has querido que el hombre te busque. Tu plan, Señor, desde antes de la fundación del mundo, tú quisiste, Señor, el salvar al hombre pecador, a poder proveer el medio para su salvación. Y Señor, tu palabra nos enseña de una manera maravillosa cómo tu amor alcanza para salvar, Señor, y tu gracia abundante puede salvar al hombre pecador, a la mujer que anda viviendo en el pecado y en la maldad, en la oscuridad espiritual. Vivimos en un país, nuestro Dios, en donde hay mucha oscuridad espiritual. Hay pueblos, Señor, que están metidos, Señor, en la hechicería, están metidos, Señor, en el paganismo. Y nosotros que tenemos la luz de Jesús, ayúdanos, Señor, a poder seguir alumbrando a este mundo, Señor, que está viviendo sin Dios y sin esperanza. Aquellos que no te conocen, Señor,
Señor, tu gracia es abundante y está disponible para todos. Solamente, Señor, es que tú quieres usar nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca. Tú quieres usarnos tan solo para tu gloria y tu honra. Señor, sigo usando la vida de mis hermanos ancianos aquí en este lugar. Sígueles usando, Señor, a cada hermano diácono, a cada hermano que aunque no tenga, Señor, quizás algún liderazgo, Señor, aquí en la iglesia, pero que sí puede, Señor, el poder orar e interceder delante de su bendita presencia, Señor. Nuestro Dios, ruego, Señor, que tan solo usted sea quien recibe la gloria y la honra, Señor, al llevar, Señor, su glorioso mensaje, y que almas puedan venir rendidas a sus pies. Señor, es el deseo, pero Señor, ayúdanos a involucrarnos en esta gran tarea. Ayude, bendice, Señor, esta es su iglesia aquí en este lugar. Bendiga, Señor, cada misión. Bendiga a Pozo Grande. Bendiga, Señor, también a San Juan Solís. Bendiga, Señor, a nuestro hermano Rubén Grande cuando está en Pozo Grande, y a nuestro hermano Eduardo Hernández allá en San Juan Solís, y los hermanos que están apoyando su obra ahí. Bendígales, nuestro Dios. Y bendiga, Señor, a cada uno de los obreros que están allá en la montaña en Songolica. Guarde sus vidas. Sosténgales, nuestro Dios, con su mano poderosa. Y ayúdele, Señor, nuestro Dios. Y bendiga a cada misionero, Señor, que está en el mundo. Bendiga y guarde, Señor, la vida de nuestra hermana Mara y de su esposo, allá en Camboya, un país donde abunda el paganismo, nuestro Dios. Oh Dios y Padre Celestial, rogamos, oh Dios nuestro, Señor, que la iglesia Bethesda sea un semillero para poder llevar su gloria a las naciones, nuestro Dios. Oh Dios y Padre Celestial, amplía nuestra misión, nuestra visión también. Oh Dios y Padre Celestial, rogamos, oh Dios, que siga bendiciendo, Señor, la vida de mis hermanas aquí. Lo rogamos, Señor, que levante obreros para su gloria y su honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Señor les bendiga, hermanos.